Muy bien, Hebreos 3, entonces, verso 12 al 14 dice así de esta manera: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Oramos. Amado Padre, comendamos una vez más la enseñanza de tu palabra en esta tarde. Damos gracias por cómo nos has dirigido en toda esta enseñanza de consejería. Deseamos, Padre, poder ser creyentes capacitados para poder ayudarnos mutuamente a crecer en la semejanza de Cristo. Pedimos, Padre, tu dirección sobre lo que hemos de decir en este momento. Úsalo para instruir nuestros corazones, pero también animarnos en la fe. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, llegamos al la última parte, y tenemos el bosquejo que hemos estado dando durante 26 clases de consejería. Pero no está... es un examen final esto. Muy bien. Es examen sorpresa, exactamente, muy bien. Pero ustedes ya lo saben, son 26 clases que hemos tenido, ¿verdad? Bueno, la base de la consejería es la Biblia o la Escritura, muy bien. El objetivo es cambiar la mente, muy bien. La palabra que la Biblia utiliza es la palabra neuteteo, amonestar, se traduce en el castellano, muy bien. La manera de hacer consejería es tener los y las, muy bien, motivos y actitudes, muy bien, Joa, muy bien, ahí está Joa, Joa tenés 10 ya. Muy bien. Correcto, ¿sí? Para hacer consejería. La herramienta esencial para hacer consejería es antropología bíblica, es la herramienta esencial para hacer consejería. El método, ahí sí, Nicolás, el método es la confrontación, ¿sí? El proceso de cambio se llama, muy bien, la restauración. Hasta ahí llegamos, ¿verdad? Proceso de cambio de restauración. Bueno, lo último que vamos a ver en realidad, como parte muy bien, han rendido bien el examen. Por ahí hay alguno que le ponemos un 7, pero muy bien. Bueno, el proceso preventivo es con lo que vamos a terminar nosotros, ¿sí? Eso es parte de la consejería y se llama rendición de cuentas. Ya había avisado que íbamos a hablar sobre esto. Hay mucho más de lo que vamos a decir hoy aquí sobre el tema de rendición de cuentas. Por lo que yo entiendo, de mi parte no he tenido una enseñanza específica sobre rendición de cuentas, pero no sé si alguien más ha escuchado alguna enseñanza sobre esto, pero es muy importante en la vida de la iglesia y es algo que seguramente en algún otro momento voy a abordar de manera particular, ¿sí? El tema de rendición de cuentas. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a esto. No son, y ahí es donde está la parte interesante que he notado, conozco una iglesia en realidad que lo practica de manera explícita, ¿sí? O sea, tienen una reunión en la semana para esto, para rendición de cuentas. Se juntan como en un culto de oración y en lugar de tener una enseñanza como tenemos nosotros, hacen un repaso de la enseñanza que tuvieron el domingo y hacen en pequeños grupos, de a 2 o de a 3, y quien está guiando ese pequeño grupo empieza a charlar con los hermanos y le va preguntando cómo recibieron la enseñanza, cómo se relacionó con sus vidas, cuáles son los aspectos de su vida que tienen problemas para llevar adelante esa enseñanza. Bueno, y van preguntándose cómo están viviendo la fe. Eso lo hacen todas las semanas. Es la única iglesia que conozco que lo hace así, de esa manera. Otras iglesias donde he estado lo practican como lo hacemos nosotros, de una manera implícita. Cada vez que nosotros nos acercamos en mi tarea pastoral, y otros hermanos lo hacen en nuestra iglesia, está muy bien, que se acercan para preguntarte, ¿cómo estás? Bueno, ahí empieza lo que se llama rendición de cuentas, ¿sí? Lo hacemos de manera implícita. Pero estaría bueno que nos acostumbremos. ¿Qué es? ¿Qué es la rendición de cuentas? Bueno, es el compromiso entre creyentes de una iglesia local, el compromiso de cuidarse mutuamente mediante la exhortación para vivir conforme al Evangelio, creciendo en santidad. Eso es la rendición de cuentas. Es un compromiso que los creyentes de una iglesia local, tiene que ser así acentuado, de una iglesia local. Van a notar en un momento que decimos que no puede haber rendición de cuentas de creyentes de aquí con los de Temperley, Pasco. No puede existir eso. Y vamos a ver por qué. Tiene que ser practicado dentro
de lo que es la iglesia local, ¿sí? Rendición de cuentas. Rendir cuentas en sí, ¿sí? Es dar explicaciones o un informe de lo que uno ha hecho, de cómo ha administrado algo o cómo se ha comportado respecto a una responsabilidad. Es como cualquier lugar donde uno trabaja, viene su patrón y le pide cuentas. ¿Qué pasó con esto? ¿No? ¿Cómo hiciste este trabajo? ¿Cómo te fue? Bueno, eso es rendición de cuentas. En cualquier lugar hay. Los padres lo hacen con los hijos, ¿verdad? ¿Dónde fuiste? ¿Qué estuviste haciendo? Es rendición de cuentas, ¿sí? Eso es lo que es la idea básica de esa expresión, ¿verdad? Básicamente, rendición de cuentas en el contexto que estamos viendo nosotros, ¿sí? Es la respuesta, rendición de cuentas es la respuesta apropiada a la exhortación. O sea, nosotros hemos hablado bastante en este proceso de hablar de consejería acerca de la exhortación como el medio que Dios nos ha dado para poder ayudarnos mutuamente los unos a los otros a crecer en la fe. ¿Sí? La palabra neuteteo. Ahora, lo que nosotros no hemos dicho hasta ahora, que hay algo implícito en eso. Que si alguien viene a exhortarme, hay otra parte, que es la parte que está siendo exhortada. Esa otra parte que está siendo exhortada tiene que tener una respuesta ante la exhortación, ¿verdad? O sea, alguien viene, me vio a mí, qué sé yo, en el supermercado que me guardé algo en el bolsillo y no lo pasé por la caja. No lo hago por las dudas. Pero vamos a suponer, y me vio José, por ejemplo, ahí pasando, y José como creyente fiel va a venir y va a decir, pastor, ¿pero qué está haciendo? Y entonces, en su exhortación, al decirme que eso está mal, lo que me está exigiendo en realidad es una respuesta. Pero ¿cómo hace eso? ¿Por qué está haciendo? Me extraña usted, pastor, que enseña y todo lo demás. Lo que está exigiendo es que yo le dé una respuesta a él, como creyentes de la misma iglesia. Bueno, eso es rendición de cuentas. O sea, la rendición de cuentas está implícita en la exhortación. Siempre que hablamos de exhortación, la otra parte tiene que responder a quien le está exhortando. Y eso es rendición de cuentas, ¿sí? Eso está implícito ahí. No le hemos dicho hasta ahora, pero eso está como parte de eso, ¿sí? Por eso es que básicamente es la respuesta apropiada a la exhortación, ¿sí? Se espera que si alguien te exhorta, ¿sí? Viene a darte una exhortación a ti para corregir algo en tu vida, ayudarte a vivir en santidad, lo más lógico es que tú respondas a esa exhortación rindiendo cuentas, dando una explicación, contándole a la persona por qué estás haciendo esto, por qué tu vida por qué estás actuando de esa manera. Bueno, eso se espera. Y la respuesta apropiada, ¿sí? La idea está implícita en ese acto de exhortar. Ahora, rendir cuentas, ¿sí? Significa que si algún hermano nos confronta a nosotros, como hemos enseñado durante todo este tiempo, debemos responder por nuestro comportamiento en forma responsable. Eso es lo que corresponde, como tenemos una responsabilidad de exhortarnos, ¿sí? Recuerden que la palabra exhortar está usada en la Biblia para instruir, consolar y reprender. Tiene esos tres usos en la Escritura. La idea es que yo responda, ¿sí? Que yo pueda dar respuestas de mi comportamiento a la otra persona. Nosotros, queridos hermanos, vemos rendición de cuentas desde el inicio de la historia humana, ¿sí? Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los puso con responsabilidades en el huerto del Edén, y especialmente se ve eso, si bien eso lo hacía Dios cada día, especialmente se ve cuando ellos pecaron. Cuando ellos pecaron vino Dios y le preguntó, ¿dónde estás? ¿No? ¿Dónde estás? Esa pregunta demanda rendición, de que ellos respondan dónde están. Eso es rendición de cuenta. Vino Dios y les preguntó dónde están. Y después, ¿qué le preguntó? ¿Qué has? Es rendición de cuentas eso. O sea que la rendición de cuentas nace justamente con el nacimiento de la historia humana, ¿sí? El comienzo de la historia humana. Y eso lo hizo Dios desde el comienzo. Y después nosotros podemos ver a través de la historia bíblica cómo Dios ha confrontado continuamente pidiendo cuentas en distintas ocasiones, ¿no? Algo continuo en el trato de Dios con los suyos, ¿sí? Después vemos en la historia humana que a Caín Dios le preguntó por su hermano, Abel, ¿dónde está tu hermano? ¿Y él que respondió? ¿Acaso soy yo? Que haga lo que quiera, él, como excusándose, como diciendo, ¿yo quién soy para rendir cuentas por mi hermano? ¿No? Después vemos en la historia de Israel, cada vez que acontecía algo particular dentro del pueblo de Israel, Dios llamaba a los hombres, a los líderes de familia, a los jefes de hogares, los llamaba a ellos para que ellos rindan cuentas por lo que sucedía en su familia.
Por eso he acentuado muchas veces en nuestra iglesia, en distintas ocasiones a lo largo de estos 11 años que estamos, casi 11 años que estamos con ustedes, el tema de la importancia del hombre en el hogar. El hombre es el que responde por la familia. Si pasa algo con sus hijos, queridos hombres aquí, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿por qué sus hijos hacen eso? ¿Por qué se comportan de esa manera? Porque ustedes son los que responden por ellos. O sea, ustedes rinden cuenta por el comportamiento de sus familias. ¿Sí? Ustedes responden por sus esposas y por sus hijos. Bueno, eso hacía Dios en el Antiguo Testamento. Lo va a ver continuamente. Convocaban ¿a quiénes? A los jefes de familia, a los jefes de las casas paternas. ¿Por qué? Porque son los hombres los que tienen la mayor responsabilidad por lo que sucede dentro del hogar. ¿Sí? Así sucedió, por ejemplo, con el profeta Samuel. Los hijos del profeta Samuel no fueron buenos hijos. No sabemos por qué, porque no hay un relato que nos diga por qué los hijos del profeta Samuel no fueron iguales que sus padres. Lo que sí está claro es que Israel le reclamó a Samuel que sus hijos no habían andado en el camino que él anduvo. O sea, le estaban pidiendo cuentas al profeta Samuel de por qué sus hijos se habían comportado así, ¿verdad? Vamos al Nuevo Testamento y encontramos a unos tales Ananías y Zafira, ¿sí? Que ellos fueron confrontados por los apóstoles en la iglesia porque ellos habían dado una ofrenda y habían dicho que habían dado tanta cantidad cuando en realidad no habían dado esa cantidad, sino menos. El problema no era la cantidad, sino que habían mentido. Bueno, se les pidió cuenta. ¿Por qué nos mienten? ¿Cómo es que ustedes son miembros de esta iglesia y nos mienten? ¿Por qué nos mienten? ¿Por qué convinieron en mentir al Espíritu de Dios? O sea, se les pidió cuenta de su comportamiento dentro de la iglesia, ¿sí? O sea que la rendición de cuentas también es practicada en el Nuevo Testamento. Pablo, por ejemplo, confrontó a Pedro, ¿sí? En Gálatas capítulo 2 se ve esto, a rendir cuentas por mantener una conducta hipócrita. Pablo le dijo a Pedro, ¿no? ¿Por qué no puso otro nombre? Con P. Pablo confrontó a Pedro, delante de todos incluso lo hizo, porque Pedro se comportaba de una manera cuando no estaban los judíos de Jerusalén juntándose con los gentiles, y cuando llegaban los judíos de Jerusalén, especialmente los religiosos, Pedro se apartaba de los gentiles, como diciendo, muchachos, yo no tengo nada que ver con los gentiles. Bueno, era una hipocresía. Bueno, Pablo lo confrontó y le pidió cuentas porque le hizo preguntas ahí. ¿Por qué tú siendo judío? O sea, cuando le hizo una pregunta, respóndeme, ¿por qué tenés este comportamiento? Eso es rendición de cuentas. Se le está pidiendo que rinda cuenta de su conducta, de su comportamiento, ¿sí? Y es interesante, si ustedes ven esto en el relato del libro de los Hechos, que Pablo volvía después de cada viaje misionero. ¿A dónde volvía Pablo? A la iglesia que lo había mandado, que era la iglesia de... ¿Cuál iglesia lo mandó a Pablo de misionero? Antioquía. La iglesia de Antioquía es donde él se crió en realidad, donde él trabajó como maestro, y después el Espíritu de Dios le dijo a los líderes que manden a Pablo, a la obra que los había llamado a Pablo y a Bernabé. Bueno, lo que hacía Pablo después de hacer todo el recorrido misionero es que volvía a la iglesia que lo había mandado. ¿Por qué volvía ahí? A rendir cuentas. Hemos hecho esto, este trabajo, aquel trabajo, hemos usado el dinero que nos dieron de esta manera, de esta otra manera, a rendir cuentas. Pablo no es que andaba ahí solo y hacía lo que se le antojaba y no rendía cuentas a nadie. No, él rendía cuentas a la iglesia donde había salido y por eso volvía a la iglesia donde había salido. Y eso lo hizo en cada viaje misionero. Él rendía cuentas, ¿sí? Y queridos hermanos, los creyentes somos llamados a confesarnos los pecados los unos a los otros. Santiago dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Eso es rendición de cuentas. Nosotros somos llamados a rendirnos cuentas mutuamente, ¿sí? Bueno, queridos hermanos, rendición de cuentas es una práctica sana de una iglesia bíblica y nosotros debemos acostumbrarnos. Quizá, siendo esta la primera vez que hablo de esto, quizá a partir de aquí ya pueda sentirme con libertad para empezar cada tanto a poder sembrar pautas de cómo podemos nosotros implementar en nuestra iglesia esto de rendirnos cuentas, porque eso es un paso más de crecimiento de nosotros como iglesia que se está formando. Y si implementamos esto de rendirnos cuentas, la iglesia va a ser santificada, hermanos. La iglesia, cuando es santificada, Dios es glorificado, y cuando Dios es glorificado, se nota su obrar, ¿sí? Dios obra en medio de su pueblo santo. Así que ojalá sea el comienzo de algo que podemos implementar en la iglesia para ayudarnos mutuamente, sí, a crecer en el Señor, en rendir cuentas, ¿sí? Bueno, ¿por qué debemos rendir cuentas?
¿Por qué tenemos que hacer esto de rendirnos cuentas los unos a los otros? Bueno, el texto ahí que ustedes tienen en Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 14, dice en el verso 14, porque, y ese porque está conectando lo que acaba de decir con esto que va a decir. O sea, esto está conectado con lo que acaba de decir. ¿Qué acabo de decir? Miren, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y si ustedes observan eso, entonces exhórtense los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno caiga y se endurezca por el engaño del pecado. Porque, hagan esto, porque somos hechos participantes de Cristo. Esa es la razón por la cual debemos rendirnos cuenta los unos a los otros, porque somos hechos participantes de Cristo. Nuestra posición en Cristo establece un vínculo entre nosotros de mutuo cuidado responsable. El hecho de ser creyentes ya nos une de manera natural con los otros creyentes. Establece un vínculo entre nosotros que justamente impone responsabilidad a ese vínculo. El hecho de ser creyente me impone una responsabilidad inmediatamente a partir del momento que soy salvado, no a partir del momento que yo me ingreso a la membresía de la iglesia de Nueva York, no. Desde el momento que soy creyente ya tengo la responsabilidad para con los demás creyentes de la iglesia local en la cual yo me congrego, ¿sí? Así que por esa posición que tenemos en Cristo somos exhortados o exhortarnos a rendir cuenta mutuamente, y eso no es opcional, ¿sí? O sea, no es opcional, no es que, bueno, está muy lindo lo que dice, pero yo no me animo a eso, la verdad que no quiero, lo dejo para usted, pastor, que está más preparado para poder confrontar a un hermano que ha dejado de asistir, o a un hermano que vemos que tiene una conducta pecaminosa, se lo dejo para usted. No, no es opcional. Eso es porque vos sos creyente y estás en Cristo, eso ya es tu responsabilidad. No es opcional, no es que vos lo elegís. Eso lo eligió Cristo por ti y puso sobre ti la responsabilidad de que tú puedas ocuparte de exhortar a otros, y también por ser creyente yo tengo esa responsabilidad de rendir cuenta delante de mi hermano. Así que me está exhortando y llamando la atención, ¿sí? Es una consecuencia inherente eso a la realidad de ser creyentes, eso de rendirnos cuenta. Si alguien me exhorta, yo tengo que responder, ¿sí? No puedo decirle, ¿vos qué te importa? Yo hago de mi vida lo que quiero. No, metete en lo tuyo. No, ya por estar en Cristo yo tengo la responsabilidad de rendirle cuenta a mi hermano para que poder crecer en santidad. Esa es la idea, ¿sí? Somos parte, queridos hermanos, de un cuerpo y miembros de una familia cuando somos salvados, y ese vínculo de ser parte de un mismo cuerpo y miembros de una misma familia impone responsabilidades mutuas de rendición de cuentas, simplemente por el vínculo, ¿sí? De manera o de forma natural, queridos hermanos, el vínculo entre padres e hijos impone responsabilidades mutuas, ¿verdad? Eso es así, ¿verdad? El vínculo entre padres e hijos, hay responsabilidades mutuas, aunque hay leyes hoy en día, ¿sí?, que aseguran el cumplimiento de las obligaciones entre padres e hijos. El vínculo por sí solo establece esa rendición de cuentas, que fue lo que dije hace un momento como ilustración, ¿verdad? Los padres le dicen a los hijos, los escuchan por ahí, que están haciendo ruidos raros por ahí. ¿Qué están haciendo? ¿No? ¿Y qué hace usted si su hijo de 3, 4 años dice, ¿qué te importa? ¿Usted qué le dice? ¿Así? Vení que vamos a hablar. Porque tiene que responderle. El vínculo padre e hijo, mamá e hijo, establece ya de por sí la responsabilidad de los hijos de responder, de rendir cuenta a sus padres. Y eso también cuando son adolescentes. ¿Qué estás haciendo en tu cuarto con la puerta cerrada? Oh, es mi cuarto. No, ¿verdad? Esta casa la construyeron tus padres. Y ellos tienen todo el derecho de preguntarte qué estás haciendo en tu cuarto. Tú tienes que rendir cuenta cuando ya no tienes 3 o 5 años, sino 15, 16 o 14. Te pueden preguntar eso. Tú tienes que rendir cuenta a ellos. ¿Qué establece eso? El vínculo. Es una cosa natural que sucede, ¿sí? Entonces, dentro de la familia de la fe sucede lo mismo. El solo hecho de lo que somos en Cristo impone rendición de cuentas los unos con los otros, ¿sí? Así que, queridos hermanos, la iglesia tiene el derecho de pedir cuenta de sus miembros. Es difícil que una iglesia prospere bíblicamente si no hay rendición de cuentas dentro de ella, ¿sí? Si cada uno se guarda su vida personal en todos los detalles sin
que la iglesia sepa cómo vive, qué es de su vida, cómo lleva su vida privada, cómo es su matrimonio, cómo cuida a sus hijos, cómo es en su vida laboral. Bueno, la iglesia tiene que, aunque no, la iglesia no se va a meter en todos los detalles de la vida familiar y personal del creyente, pero sí aquellas cosas que pueden estar siendo un daño para el testimonio de la iglesia. Y ahí la iglesia tiene el derecho de pedir cuentas, ¿sí? Cualquiera de ustedes aquí que trabaja en alguna fábrica o empleado por alguien, y esa persona que lo emplea, de repente nos lo cruzamos cualquiera de nosotros y dice, ¿usted va a la misma iglesia que Pepito? Bueno, mire, la verdad que llega tarde, no cumple. ¿Cómo dice que es creyente? Bueno, ahí yo tengo la responsabilidad como creyente de acercarme a ese hermano y decirle, hermano, mire, me encontré con su patrón. Me dice esto es así. ¿Usted tiene este comportamiento en su trabajo? Porque nosotros representamos a nuestra iglesia fuera de aquí. En el hogar, en el trabajo, entre los vecinos, nosotros representamos a nuestra iglesia. Y entonces nosotros, como cuidamos el testimonio de Cristo, porque amamos a Cristo y porque entendemos que somos representantes de Cristo en este mundo, cuidamos el testimonio de nuestra iglesia. Y tenemos esa libertad y esa responsabilidad, más que nada, de preguntar a nuestros hermanos, hermano, veo que no está bien el testimonio tuyo de Cristo. ¿Es verdad esto que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? O padres con sus hijos. Tenemos la libertad y la responsabilidad de poder preguntar a cualquiera de los padres aquí qué pasa con sus hijos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Hay problemas? ¿Queremos ayudar? ¿Queremos poder estar a disposición para ver por qué su hijo tiene este comportamiento? ¿Sí? Bueno, esas cosas son parte de las responsabilidades que impone el hecho de estar en Cristo, ¿sí? Todos exigimos, queridos hermanos, que los demás nos den explicaciones dentro de una comunidad, sobre todo, de donde todos tenemos justamente parte, ¿sí? O sea, todos queremos saber que por qué, si es parte nuestro, si comparte cosas con nosotros, tenemos ese derecho de exigir saber por qué se comporta de esta manera, que nos siembra ciertas dudas sobre su testimonio, ¿verdad? Es algo que es natural. Así que algo no está bien, queridos hermanos, en la persona que confiesa ser creyente y decide vivir sin rendir cuenta a sus hermanos en la fe. O sea, algo no está bien en su vida espiritual de aquella persona que dice ser creyente y no rinde cuenta, ¿sí? Usted los va a encontrar en diferentes iglesias a ese tipo de personas que dicen ser creyentes, llegan. Justito cuando está el tiempo de cánticos, tratan de sentarse en el fondo. No, por favor, no digo nada con lo que están en el fondo. Hoy llegaron ahí y les quedó ese lugar. Pero estoy hablando de otro tipo de personas. Llegan, se quedan en el fondo y cuando ya está el último cántico se están levantando el asiento y se están yendo. Y muchas de esas personas dicen, no, yo estoy bien, yo vengo a adorar a Dios y no me relaciono con las personas. Claro, ¿de qué manera puede disfrutar esa persona del beneficio de esto de rendición de cuentas? Y además, esa persona no tiene ningún derecho de pedir a los demás rendición de cuentas. Si vos no lo rendís, no tenés derecho a pedir cuenta de nada de la iglesia donde vos vas. Pero ese tipo de personas se pierden esto. Acá está la parte de por qué insistimos, lleguen temprano, ¿sí? A veces puede pasar, algunos viven lejos, ¿sí? Se pierden el tren, pierden el colectivo, a veces pueden pasar cosas, pero esos son excepciones. Lo que debe identificar al creyente que llega temprano para eso, para establecer vínculos. Lo bueno de nuestra iglesia, que es lo que como pastor me siento orgulloso, que ustedes se quedan a hablar después, y eso está buenísimo. Y está bueno que se queden, porque significa primero que hay un buen ambiente en la iglesia, donde todos se quieren quedar a hablar, y es en ese momento donde se empiezan a establecer vínculos entre ustedes, donde pueden escucharse, pueden conocerse, y pueden ayudarse mutuamente, exhortándose y rindiendo cuenta. Es así. Vamos a mencionar ahora enseguida que no se puede exhortar ni rendir cuenta a personas que usted no conoce. Eso no puede suceder. Usted tiene que conocer a la persona para exhortarla, pero también tiene que conocerla para poder rendirle cuenta. A un desconocido usted no le puede rendir cuentas, ¿sí? Eso no sucede y por eso se debe establecer un vínculo. No sucede en la iglesia. Bueno, ¿para qué rendimos cuentas? ¿Sí? ¿Para qué rendimos cuentas? Ya sabemos por qué. Es porque tenemos un vínculo en Cristo
¿Y para qué rendimos cuentas? Bueno, para que ninguno, dice el texto, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. ¿Notaron eso? Versículo 12, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo, antes exhortaos, y ahí está la parte de la exhortación y rendición de cuentas, los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, ¿para qué? Para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Por eso nos rendimos cuentas, para no endurecernos por el engaño del pecado, ¿sí? Y este es el aspecto preventivo, por eso hablamos de una metodología preventiva que Dios ha establecido en la iglesia, ¿sí? Es el aspecto preventivo de la rendición de cuentas, evitar un mal mayor. Y por eso nos rendimos cuenta, es evitar un mal mayor. Y eso es lo bueno de lo que Dios ha establecido, tener a alguien que está preguntando, he notado que no te veo igual que antes. Y ahí como que nos ponen alerta, ¿no? Que alguien nos está cuidando. Usamos la palabra vigilar, pero no suena lindo eso, ¿verdad? Velar unos por otros, pero alguien está atento a mí y está diciendo, no te veo como antes. Y eso nos pone a nosotros como, wow, sí, me tengo que cuidar, es cierto. Porque a veces si nadie pregunta, ¿qué hacemos nosotros? Y nos relajamos y seguimos nosotros. La palabra que usa Hebreos 2 acerca de que no nos deslicemos, la palabra deslizarse, es la idea de ese barco que está cerca de la orilla y las olas de a poquito se lo van llevando. Esa es la idea de deslizarse. Uno no se desliza así de la noche a la mañana, como dijo Pablo la semana pasada en su mensaje. Uno se va deslizando de a poquito. Empieza la ola a llevarlo para acá, lo lleva de a poquito y no se da cuenta y cuando quiere mirar está lejos ya de donde estaba antes. Pero uno no se da cuenta. Pero quien lo está mirando de afuera y lo está observando, dice, te veo más lejos del Señor de lo que estabas hace un mes. Y uno dice, wow, tenés razón, no me di cuenta, me dejé llevar. Para que no nos endurezcamos, la intención de la rendición de cuenta es para evitar un mal mayor. Es mejor sentir el dolor de una exhortación y esa pequeña vergüenza que sentimos de, wow, tenés razón, me vio el hermano. Esa pequeña vergüenza, esa pequeña herida que sentimos al ser confrontados y tener que decir, sí, tenés razón, lo que hice estaba mal, es mejor sufrir esa pequeña herida que después endurecernos y sufrir todo el daño que el pecado puede provocar en nosotros. Entonces es preventivo, para eso rendimos cuenta, para prevenir, ¿sí?, males mayores, ¿sí? Es una manera de mantenernos en alerta contra el pecado de nuestro corazón, ¿sí? La rendición de cuentas no es una forma de tener a la gente controlada bajo un gobierno autoritario, ¿sí? Y las hay, por eso lo acentúo, porque hay iglesias donde el ministro, no usando la escritura, mantiene a la gente bajo temor y controlada. Bueno, no es la intención esa de la escritura, ¿sí? Es la manera de ser librados, la rendición de cuentas, del engaño de nuestro corazón. Y digo porque hay lugares donde hay ministros que se meten donde no se debe meter en la vida de las personas, ¿sí? Hay lugares, yo no me voy a meter en su casa a decirle en qué tiene que gastar su dinero. Eso sería ser un autoritario. Usted tiene las decisiones sobre eso, ¿verdad? Pero hay lugares donde el ministro se mete así, a hacer esas decisiones. Bueno, eso es ser autoritario y eso no hacemos con rendición de cuentas. Hay iglesias que, aunque usted no lo sepa, quizá le parece raro, algunos sí lo hemos hablado, pero hay iglesias donde la iglesia o el liderazgo le manda el sobre de la ofrenda a la casa de las familias de la iglesia y donde la familia tiene que poner en el sobre escrito cuánto ofrenda, ¿verdad? Y hay iglesias que van más allá, incluso le preguntan cuánto cobra, para que sepa que da tanta cantidad, cuánto estás dando. Bueno, es terrible eso. Es terrible esa sombra. Bueno, sí hay iglesias así. Eso es abusivo, hermanos, y por eso es que acá tenemos tanto cuidado con el dinero, ¿verdad? Bueno, la rendición de cuentas es la manera de ser librados del engaño de nuestro corazón. Quienes rechazan la rendición de cuentas no tienen conciencia del poder engañoso de sus propios corazones, ¿sí? El engaño del pecado consiste en hacernos creer que estamos en lo correcto, cuando en realidad estamos en el camino equivocado. Usted dice, ¿qué es el engaño del pecado? Y es hacerte creer que estás bien, cuando estás mal. Mal. Nosotros cuando solemos aflojar las cuerdas de nuestra fidelidad, decimos, pero está bien. No hay problema. Una vez,
2 veces está bien, y aflojamos las cuerdas. Y lo que éramos fieles, fervientes al Señor antes, ahora uno va aflojando. Y por eso es necesario que alguien de afuera se dé cuenta de estás entrando en un terreno peligroso. Ahora pareciera que lo que estás haciendo no es serio para vos, pero lo que va a traer como consecuencia es muy serio eso. No te aflojes. Ajustar las cosas que están mal en tu vida. Necesitas un ajuste, porque esto te puede llevar a algo peor. Bueno, de eso se trata la rendición de cuentas, de hacernos ver lo que nosotros no podemos ver de nosotros mismos, ¿sí? Porque ese es el engaño del pecado. Nos ciega y no nos vemos a nosotros cómo estamos actuando, ¿verdad? Generalmente el de afuera ve cómo nosotros actuamos mal, ¿verdad? Es medio difícil vernos a nosotros siempre en nuestros errores, ¿sí? El pecado consiste en hacernos eso, creer que estamos en lo correcto cuando estamos equivocados. Y al caer en un autoengaño necesitamos una ayuda externa que nos libre de nosotros mismos. Y por eso existe la rendición de cuentas. Bueno, ¿cómo es el mecanismo de rendición de cuentas? O sea, ¿cómo se tiene que practicar dentro de una iglesia la rendición de cuentas? Bueno, primero es personal, porque utiliza la palabra exhortados ahí, que es una palabra compuesta que significa llamar al lado. Esa es la palabra exhortados, es ponerse al lado de alguien y llamarlo. La palabra que se usa en la Biblia es llamar, como hablarle, ponerse al lado y llamarlo, ¿sí? Y lo que indica eso es que es una charla a solas, la rendición de cuentas, ¿sí? No se hace en público, eso, ¿sí? Si no se la llama a la persona a solas. ¿Sabes? Me preocupa algo, quiero tener una charla contigo. ¿Qué te parece? Nos juntamos esta semana, en algún momento que vos tengas disponible, que no estés apurado, no, me gustaría juntarme contigo. Eso es rendición de cuentas en la manera práctica. A la pasada no se hace eso, hermano. A la pasada de que ahora cuando salimos a saludar, de paso saludamos y dice, cuídate en lo que estás haciendo, ¿eh? Y te vas. Bueno, eso no. La persona se queda, ¿qué hice? Y se va asustada, no duerme esta noche. No se hace a la pasada, hermanos. Se cita a la persona en un contexto tranquilo para justamente mostrarle que lo que vamos a hacer es en amor. Porque si usted lo hace a la pasada, lo que usted tenía, en realidad lo que hizo es una válvula de escape de su molestia personal. Ya está, se lo dije. Menos mal, me saqué un peso de encima, se lo tenía que decir. Y eras vos más que nada, para aliviarte vos y no para ayudar al otro. Entonces eso no es rendición de cuentas ni exhortación bíblicamente, ¿sí? Es una charla a solas. Para que sea personal tiene que haber una relación, ¿sí? Es a solas y es una relación. Si viene una persona que no conocemos, que pasa de vez en cuando y me dice, quiero verte a solas esta semana en el café de la IPF. Para, ¿y cómo te llamas? No te conozco. Por eso es que se tiene que establecer un vínculo. Y por eso tenemos que establecer relación primero con las personas para después empezar a ejercer exhortación y rendición de cuentas. Y claro, no hace falta ser amigos íntimos que nos damos regalo el 20 de julio, pero sí tenemos que tener una relación los unos con los otros que nos conocemos y nos vemos y compartimos cosas en la iglesia. Con eso es suficiente para poder empezar a trabajar y rendirnos cuenta. Así que esto demanda justamente que uno asista. Acá está la razón por la cual el pastor insiste tanto que usted asista a la iglesia, a las reuniones, porque usted ahí es donde se conoce con los demás hermanos. Porque ninguno de nosotros pasa todas las semanas con los otros, ¿verdad? No estamos con ustedes en ninguno, porque no es lógico eso, cada uno tiene su vida. Pero en las reuniones de la iglesia se van estableciendo vínculos. ¿Dónde lo nota uno eso? Que uno ya se relacionó con su iglesia. Cuando va a otra iglesia, dice, está bien, me siento bien porque somos todos creyentes, pero no es como en mi iglesia que ya los conozco a todos, les sé la risa, les sé el tono de voz, sé cómo se mueve, es como, ahí siento la familiaridad, ¿sí? Así que debemos conocer a los demás para exhortarnos unos a otros, ¿sí? Rendir cuentas a desconocidos. Nadie le rinde cuentas a desconocidos, queridos hermanos, y no debería ser así. Y nadie debería exhortar a quien no conoce, ¿sí? Ha habido casos, los he visto y he tenido que llamar la atención en su momento, de personas que han llegado, no se relacionan con nadie en la iglesia y después por WhatsApp andan mandando exhortaciones a los demás porque están en el grupo de la iglesia, por ejemplo. Y le mandan exhortaciones, así nomás como un favor que parece que están haciéndole, te mando exhortación, ni los conocen. Bueno, eso no se hace. Además, por WhatsApp no se hace exhortación, hermanos.
Es personal y a solas porque no buscamos exponer al otro, buscamos ayudarlo. Dice 1 de Pedro 4:8 que el amor cubrirá multitud de faltas, ¿sí? El amor no encubre el pecado para tolerarlo, sino lo cubre para perdonarlo y buscar la reconciliación. Por eso es a solas, porque no buscamos exponerlo, ¿sí? Sino ayudarlo. ¿Cómo es el mecanismo? Es continuo. El texto dice en versículo 13, exhortaos Así que es algo continuo que se tiene que hacer en la iglesia. Esto tiene que ser parte de la dinámica de la vida de iglesia, exhortarnos continuamente, ¿sí? Debe ser parte de un hábito entre los hermanos de una iglesia local. Y cuando se vuelve un hábito, esto surge de forma natural. Si se vuelve un hábito, no le vamos a tener miedo a la rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque quien exhorta, si exhorta bíblicamente, ya sabemos que va a ser como dice Salmos, que el justo me hiera será como un bálsamo. Un bálsamo es aquello que se utilizaba para suavizar las heridas. Entonces, me va a reprender, pero yo sé que va a ser sanador, me voy a sentir mejor después que me reprenda por esto, porque sé que necesitaba que alguien me reprenda y ha sido sanador. Bueno, así será en nuestra iglesia si nos acostumbramos nosotros a tener esto como parte de nuestra forma, nuestra dinámica de iglesia, ¿sí? Eso hace que surja de forma natural y amortigua el impacto de confesar los pecados unos a otros, ¿sí? Nuestra tendencia, queridos hermanos, diaria hacia el pecado exige que la rendición de cuentas sea un hábito. Nosotros somos tentados a caer en el pecado continuamente, toda la semana. Yo he pedido oración un miércoles, un sábado he pedido oración de que oremos los unos por los otros, porque todos nosotros luchamos con el pecado todas las semanas. Todos. Por diferentes pecados, algunos más serios que otros. Y nosotros por eso debemos practicar continuamente rendición de cuentas, porque todo el tiempo estamos siendo tentados por el pecado. ¿Cómo es el mecanismo? Bueno, debe ser intencional, ¿sí? Para corregir, consolar e instruir, porque así se usa la palabra en el Nuevo Testamento. Las veces que se utiliza el término en el Nuevo Testamento es en el contexto de corrección, consolación e instrucción, ¿sí? O sea, yo hago exhortación y rendición de cuentas por eso, con el propósito de corregir, consolar e instruir. Nunca, y acentúo eso, nunca debe ser la válvula de escape para una molestia personal exhortar a alguien. ¿Qué quiere decir válvula de escape para la molestia personal? Me molesta, me cansa ya que llegue a la reunión y se ponga a hacer ruido con la bolsita. Nadie lo va a sacar, por eso lo digo. Pero, por ejemplo, le voy a exhortar para que guarde silencio y respeto dentro de la congregación porque estamos en un lugar santo. Bueno, es tu molestia. Y no debiera ser tu molestia lo que te motiva a llamarle la atención a alguien. Incluso vamos a decir, una cosa como esa, un ruido de bolsita, no debería ser motivo de exhortación. Esas son las cosas que se deben tolerar. Porque no, ahora voy a decir un momento que debe ser equilibrado y que no hay que estar llamando la atención por todas las cosas que se deben corregir en una iglesia, ¿verdad? Bueno, el legalista está molesto con la falta de los demás y siente una urgencia por corregir que confunde con santidad. El legalista dice, esta iglesia hay que mantenerla en santidad. Corrige cada cosita. Vos, cambiate el peinado, porque así a la iglesia, no. Bueno, no, el legalista dice todo tiene que estar dentro de un cuadradito, el legalista, para que se sienta ¿quién? Él bien. No importa, pero cuando yo estoy satisfecho de que todo está dentro de este cuadradito, está todo bien. Y no es la intención de ayudar, hermanos. Así no es cómo funciona esta dinámica. Bueno, ¿cómo es el mecanismo? Es equilibrado. Dice que no haya corazón malo de incredulidad dentro en el grupo en que ustedes están, dice el texto, ¿sí? Debemos buscar un equilibrio con buen discernimiento, hermanos. No es sano estar corrigiendo a cada rato todo lo que vemos como una falta. Repito, no es sano dentro de una iglesia estar corrigiendo a cada rato todo lo que vemos como una falta. Hay faltas que debemos soportar. Sí, soportamos esto. No es grave y no hace falta estar como un fiscal de la santidad dentro de la iglesia, ¿no? Fiscalizando que todos, a ver quién movió un pie a la izquierda porque eso ya es pecado. No es así. No funciona de esa manera. Tiene que haber un equilibrio. Hay conductas que debemos soportar con paciencia porque se trata de alguien que quizá está creciendo en la fe y como parte de su crecimiento todavía tiene cosas que madurar y que van a cambiar cuando madure.
Y como la maduración lleva un tiempo, bueno, tenerle paciencia. No va a madurar porque vos lo retes. Quizás incluso seas un tropiezo en su crecimiento, si estás corrigiendo cada cosa que vos ves que está haciendo mal, ¿sí? Y hay otras conductas que deben ponernos en alerta porque es evidencia de un corazón malo, de incredulidad, y eso tiene que ver con nuestro discernimiento para darnos cuenta que eso que está haciendo es la evidencia de que algo muy malo está ocurriendo dentro de sí. Bueno, discernimiento y sabiduría que demanda conocimiento de la Escritura. Bueno, esto lo vemos nosotros con los padres, con los hijos, ¿verdad? Los padres, especialmente con los hijos pequeños. Se puede visualizar mucho mejor ahí. Saben que hay torpezas que soportar de parte de sus hijos pequeños porque justamente están creciendo. ¿O acaso han visto algún padre? Tiene que ser muy malo, un papá, una mamá, que su hijo recién está dando los primeros pasitos y su hijo dice, dale, ponete derecho, ¿qué te pasa? ¿Le dice así? ¿O le soporta que se está dando tropezones y apenas puede ponerse en pie? ¿No le tiene paciencia acaso? Porque está creciendo. Entonces, cuando un creyente está dando sus primeros pasos, es muy probable que trastabille, que tropiece. Y no hay que estar arriba con las dos tablas de la ley enseguida dándole un golpazo en la cabeza. Hay que ayudarlo incluso a tomarle de la mano y decir, yo sé que te está costando. No te das problema, yo también. Era igual conmigo cuando empecé, así que tranquilo que a mí también me costó un montón cuando empecé en la fe. Eso hace falta a veces, ¿sí? Bueno, hay que ser equilibrado con eso, ¿verdad? ¿Sí? De la misma forma, queridos hermanos, procedemos con la falta de los hermanos, así como los padres cuando tienen paciencia con las torpezas de los niños pequeños. Incluso hemos hablado cuando hablamos sobre familia que usted como papá va a discernir cuándo su hijo está haciendo una niñería y cuándo su hijo lo está desafiando a usted en su autoridad. A veces por ser chiquito hacen torpezas y niñerías, que no hace falta pegarle un grito en ese momento, es una niñería. Y hay otras actitudes que son desafíos a la autoridad. Y ahí es donde usted tiene que diferenciar. ¿Sí? Si no, es terrible vivir para un niño en un hogar así que cada cosita que hace mal le están pegando un grito. Es terrible. Bueno, así sucede en la iglesia, queridos hermanos, con la falta de los hermanos. Discernimos cuáles son peligrosas y cuáles son propias de una falta de discernimiento, ¿sí? De crecimiento. ¿Qué actitud exige entonces la rendición de cuentas? Para finalizar, ¿qué actitud demanda del que está siendo exhortado? Bueno, no endurezcáis vuestros corazones. Dentro de este contexto, de todo lo que se dice acá sobre la exhortación e implícitamente la rendición de cuentas, se está haciendo un paralelo o se está utilizando como advertencia lo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto, donde ellos no respondieron a la exhortación de Dios. Y en el verso 15 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Bueno, conmigo lo han hecho, con usted seguramente se lo han hecho, y si no lo han hecho hasta ahora con usted, quizá a partir de este mensaje lo empiecen a hacer. ¿Sí? Si alguien se acerca a usted, un hermano que lo conoce, y le pide rendición de cuentas por algo que usted está haciendo, su vida personal, su vida familiar, de usted como papá, de usted como mamá, de usted como hijo, o en su trabajo, si alguien se acerca porque lo conoce, bueno, no endurezca su corazón y rinda cuenta. Rinda cuenta, no endurezca su corazón. Nuestra actitud siempre debe ser de buena disposición ante quien nos pide rendición de cuentas. Endurecernos y mostrarnos resistentes, ¿sí? Es autodestructivo porque el que encubre sus pecados no prosperará. No prosperará. Lamentablemente hay personas que profesan ser creyentes y no quieren comprometerse con la membresía de una iglesia porque no quieren rendir cuentas. Hay personas que no quieren ser parte de la membresía de una iglesia porque no quieren rendir cuentas. No quiero que me pregunten a mí si yo falto hoy, quiero faltar y que nadie me pregunte por qué falté. No quiero decirle a nadie que hoy justo me quedé dormido porque hacía frío y quería quedarme en la cama. Quiero vivir esa libertad y no tener que rendirle cuenta a nadie. Bueno, es triste eso porque obviamente hay poca esperanza de crecimiento para una persona así, ¿verdad? Poca esperanza de crecimiento para alguien así. Sí. Es probable que en ese tipo de personas haya un corazón endurecido. ¿Sí?
La buena disposición ante la rendición de cuentas no se excusa con mentiras, ¿sí? ¿Sí? Esto es muy común. Si usted practica la exhortación, es probable que alguien diga y empiece a buscar alguna mentira porque no está acostumbrado a rendir cuenta y tiene miedo quizá, o obviamente no excusa la mentira, pero puede pasar. No busca justificar lo injustificable y no busca usar represalias, ¿sí? Increpando a quien lo exhorta. ¿Y vos quién sos? Pero si yo te conozco a vos, que vos también hiciste. No, no haga eso cuando le están llamando la atención. No espere la oportunidad para retrucar, ¿no? Así que vos venís, truco, retruco. No es así, no funciona de esa manera. Si usted tiene algo que sabe de la otra persona que le viene a exhortar, no es el momento para que usted se lo diga. Ah, aprovecho que vos me decís eso. Yo tengo acá una listita también para... No. Si usted tiene algo y lo quiere hacer con amor para la otra persona, es otro momento. Pero ese usted reciba la exhortación, rinda cuentas y diga gracias, no lo había visto, gracias por preocuparte por mí. Qué bueno tener un hermano, una hermana que está pensando en mí. Así que te agradezco mucho. Esa sería la actitud. Y no endurecer el corazón, ¿verdad? Bueno, y si la otra persona tiene algo que no se dio cuenta, busque otro momento. Deje pasar un mes, 2 meses, diga, ¿sabes que ahora que empezamos a relacionarnos, yo quiero acercarme a hablar contigo también? Vamos a la IPF a tomar un... No me paga IPF, por las dudas. Tomar un café, algo así. Sí, queridos hermanos, recibimos la exhortación y tomamos nota de que hay algo que debemos arreglar. Y eso es una gracia de Dios. Tener una familia en la fe que nos exhorta es una gracia de Dios. Esa es la manera en que Dios trata con nuestro pecado, a través de hermanos que se preocupan por mi estado espiritual. Peor sería que tú no tengas a nadie que te ayude a ver el engaño de tu propio corazón. Eso sería peor. Hay personas que no tienen ninguna relación con la iglesia y aparecen de vez en cuando, ¿sí? Y sienten la libertad de exhortar. Su falta de relación le quita el derecho justamente a exhortar, porque la pregunta es, ¿debemos recibir la exhortación de todas las personas? No. No debemos recibir la exhortación de todas las personas que en una iglesia profesan ser creyentes. Si es una persona que no tiene ninguna relación con la iglesia, no tiene ningún derecho a pedir cuentas si no lo conocemos, si no nos conoce. Eso no debe suceder de esa manera. Y además, nosotros, si se trata de un tema muy personal, no le voy a decir un tema muy personal a un desconocido. ¿Qué sé yo qué va a hacer con eso que es tan personal mío cuando se vaya? Y hoy que las redes sociales es tan fácil que la gente publique cosas y andás a ver si después es un cuchillo en la espalda eso. Y de verdad lo digo, que ha sucedido así. Por eso debemos ser cuidadosos de que no a cualquiera que aparece nomás de vez en cuando en la iglesia no se le rinde cuentas. ¿Sí? No a todos. Por eso hay que crear relaciones. Hay creyentes legalistas listos a corregir cada movimiento torpe de los demás. Si sabemos identificarlos, sabremos poner un límite sin ser agresivo. Porque hay personas que son muy, muy puntillosas y un poco cargosas, hermanos, que están todo el tiempo listos para corregir. O sea, tienen la gimnasia de corregir nada más, ¿sí? Bueno, esas personas hay un momento que hay que ponerles un límite porque no ayudan a la congregación. Son generalmente personas que causan divisiones y hay que ponerles un límite. Entonces, bueno, hermano, gracias, pero esto, no puedo dar un ejemplo porque tengo que ser un caso puntual, pero hay que poner un límite, ¿sí? A esas personas. Hay algunos casos extremos que necesitan ser puestos en su lugar con reprensión incluso, ¿sí? Aquellos que murmuran especialmente. Ahora, aprovecho aquí, me quedan unos minutitos, para hacer un acento especial con los obreros. Seguramente en algún momento va a ser una enseñanza de un mensaje completo de esto. Pero quiero decirle a los obreros en nuestra iglesia, los que dirigen, los que son músicos, los que tienen ministerio con las redes, los que son maestros, todos los ministerios en nuestra iglesia, ¿sí? Sobre ustedes pesa mayor responsabilidad de rendición de cuentas, hermanos. Porque a mayor privilegio, mayor responsabilidad. ¿Cómo es la frase de Spider-Man? Algo así. Pero pesa mayor responsabilidad. Y en esta iglesia, por tener la mayor responsabilidad y una mayor responsabilidad sobre mí, de rendir cuentas ante ustedes que son la iglesia, ¿sí? Especialmente sobre la membresía.
Entonces, esa es una gran responsabilidad. Entonces, si tú eres obrero, tienes algún ministerio en la iglesia, tienes mayor responsabilidad de rendir cuentas a la iglesia, ¿sí? Si alguien te pregunta, pero vos no sos el que dirigís, vos no sos la maestra de y tal cosa, vos no sos el que tocas la música y tal. Bueno, tú tienes que rendir cuenta. Hay una mayor responsabilidad por tener un ministerio que es un gran privilegio dentro de la iglesia de Cristo. Así que seamos cautelosos con tratar a aquellos profesantes que no toman en serio el congregarse, que no parezca que se trata de un marcar tarjetas, sino de un asunto espiritualmente serio. Y digo eso porque creo que esto es uno de los pedidos de rendición de cuentas más comunes dentro de una iglesia. No te vimos, hermano, el domingo pasado, o hace 3 reuniones que no te vemos, estamos preocupados por ti. Bueno, que esto no parezca que es marcar tarjeta. Bueno, voy a tratar de estar para que no me anden preguntando de por qué no estoy. Bueno, ese no debe ser el tono en nuestra iglesia. Por ejemplo, cuando llega alguien que no ha venido hace un mes, por ejemplo, lo primero que no debemos decirle es, ay, hace rato que no te vemos. No diga eso. Esa no es la manera de recibirlo. Porque ¿qué está acentuando usted? Ah, faltaste, ¿eh? No. Qué bueno es verte. La verdad me da alegría verte. Qué bueno. Pero no diga, hace rato que no te vemos. No es la manera. Que haya un tono más amable, porque no congregarse es un asunto serio. Y ese es un problema hoy en día en las iglesias. ¿Dónde dice que es un asunto serio? Hebreos 10, 23 al 25. Si quieren, búsquenlo, ahí lo tienen cerquita. Y acá van a entender por qué el pastor se preocupa tanto cuando un creyente, alguien que profesa creer en Cristo, no se congrega, ¿sí? Hebreos 10, 23 al 25, dice, mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Comienza así, de mantenernos firmes en nuestra fe. Ahí comienza. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, ¿cómo mantenemos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza? ¿Cómo nos mantenemos firmes en Cristo? Considerándonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y ahí está el tema de exhortarnos y rendición de cuentas, ¿sí? ¿Y cómo se da esto? ¿En qué contexto se da? Versículo 25, no dejando de congregarnos. Si queremos que pase lo otro, tenemos que hacer esto, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Eso vamos a hablar también en un mensaje con la familia, las malas costumbres. Sino, exhortándonos, tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Y en este contexto, ¿cuál sería la exhortación? Si no se está congregando por mala costumbre. ¿Cuál sería la exhortación? Hermano, arreglá. ¿Qué fue lo que te impidió no estar en las reuniones? Ordenalo porque está bueno, eso va a hacer que vos seas más firme en tu fe. Acá vemos por qué es tan importante congregarse. Y no es un marcar tarjeta para que en la iglesia se queden contentos de que yo fui, sino que se trata de tu vida espiritual, de tu fe, de que tú seas firme en la fe, de que tú seas estimulado a crecer en el amor y seas estimulado a crecer en las buenas obras, para que seas útil en las manos del Señor. De eso se trata todo esto. Y ahí es donde esta exhortación cobra una importancia sublime. Tanto más cuando veis qué cosa, que aquel día se acerca, porque vas a tener que rendir ¿qué? Cuando se acerque aquel día. Cuentas, no a la iglesia, sino al Señor de señores. Ese es el contexto de ese versículo. Bueno, la rendición de cuentas le otorga a todos los creyentes el mismo ministerio. ¿Cuál? De exhortarnos y de responder a esa exhortación. Todos los creyentes tenemos ese ministerio. Bueno, el Señor nos ayude. Acá termina consejería por esta etapa. Vendrá otro capítulo después, pero el Señor use todo esto para beneficio de esta iglesia, para crecer y ser sanos en la fe. Amado Dios, usa toda esta enseñanza en el corazón de la iglesia. Seguramente son muchas cosas que hemos dicho, pero serán útiles cuando tu Espíritu las traiga al corazón en los momentos oportunos. Y sepamos recibir esta exhortación de tu corazón, Padre, para con nosotros, despertando nuestras conciencias ante la realidad del pecado y de la necesidad que tenemos de ser exhortados continuamente para mantenernos siempre con la vista puesta en ti. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén.